Amigos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Biblia Fácil. Recordad que el propósito de estas grabaciones es que todos aquellos que, aunque no vayáis a ninguna iglesia, ni tengáis un vínculo con el ámbito religioso, pero que tengáis inquietudes acerca de quién puede ser Dios y qué es lo que dice en la Biblia, pues podáis acercaros de una forma sencilla, aprender con nosotros de una forma totalmente espontánea lo que dice la Biblia y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Si os acordáis, empezamos por los evangelios, porque la Biblia enseña que la forma más exacta y más reveladora de cómo es Dios está en Jesús. Así que, como los evangelios son relatos que explican los días en que Jesús estuvo en la tierra, qué cosas decía y qué cosas hacía, nos parecía interesante comenzar por aquí. Así que hoy vamos a seguir con el texto de Marcos, leyendo simplemente 3 versículos muy rápidamente. Es muy interesante cómo el evangelista Marcos explica algo tan potente como es una sanidad, un milagro, pero solo se entretiene en 3 versículos. Y os lo voy a leer. Dice lo siguiente. Dice, y vino a él, a Jesús, y vino a Jesús un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. No nos dicen muchas cosas más acerca de ello, pero hay algo apasionante detrás de esto. Veréis, yo quería preguntaros, antes de nada, ¿cómo creéis que es Dios? ¿Qué imagen tienes en tu mente de cómo es Dios? Yo he traído unas cuantas imágenes que a veces podemos tener acerca de la persona de Dios. Y esta es una de ellas. ¿Lo veis? Es Dios como un juez que está lejos, arriba, que siempre mira desde arriba y señala para decir en qué cosas nos hemos equivocado, qué es lo que hemos hecho mal y para castigarnos. Es como una especie de policía cósmico que va poniéndonos multas y va siempre actuando como aguafiestas de todas las cosas que estamos haciendo, ¿no? Esta es una imagen que podemos tener. Luego, una de las imágenes que se ha usado más y se usa es esta para definir a Dios. Es el ojo que todo lo ve. En un principio no sabemos qué hace, simplemente es un ojo. Lo ve todo y ya está. Y después hay otra imagen que quería que vierais y es la que yo llamo como el Dios borrachín, ese Dios que de forma cómica hemos dibujado, que va de nube en nube saltando, que vive a su rollo y que pasa absolutamente de las personas que se encuentran en este mundo sin tener en cuenta sus necesidades y sus preocupaciones y sus situaciones en general. Son 3 imágenes que yo quería transmitiros, que yo quería que vierais para entender un poco cuál es el concepto que a veces tenemos de Dios. Pero lo que sucede aquí, que nos explica Marcos, es muy revolucionario, porque se ve que Jesús iba con sus discípulos y de repente le salió al encuentro un leproso. Y eso, simplemente, esa situación ya es sorprendente. ¿Por qué? Porque en aquella época los leprosos vivían apartados de las ciudades, vivían a las afueras y no tenían acceso a las ciudades. Así que de ninguna manera podían acercarse a las personas. Como sabéis, y si no sabéis os lo cuento, la lepra es una enfermedad que aún hoy existe, aunque de forma reducida. Se calculan que más o menos unos 2 a 3 millones de leprosos hay hoy día en este mundo. También viven en núcleos apartados, controlados por especialistas de la sanidad.
aunque la lepra hoy día ya es una enfermedad que se puede tratar, pero no ha sido hasta más o menos mediados del siglo XX, así que unos 19 siglos después de la situación que estamos viviendo aquí. La lepra no es una enfermedad que se transmita por el aire, pero sí se transmite por el contacto prolongado. Y es muy interesante ver lo que en la historia se dice. Si vosotros lo miráis en la Wikipedia, lo veréis claramente en cómo se ha definido siempre la lepra. Dice que la lepra era una enfermedad mutilante, porque vas perdiendo por la degradación partes de tu cuerpo, era mutilante, era vergonzosa, porque la gente se tapaba aquellos puntos de lepra ya que te disfiguraba el rostro, y es como si algo te fuera desgastando y comiendo hasta que se te cae todo, ¿no? Dice, y también era incurable, es decir, no existía una cura. Así que la lección que toda persona en ese tiempo tenía que saber es que si había opción de cruzarse por el camino con un leproso, lo que debía hacer es salir corriendo, es decir, no tener contacto con esa persona, con ese leproso. En cambio, Jesús, ¿qué es lo que hace? Le aparece ese leproso en medio del camino y le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Es decir, yo sé que tú tienes la capacidad para sanarme. Y fijaos qué hace Jesús. Jesús se acerca y dice que le tocó y al instante fue limpio. Pero quiero que nos fijemos en esto muy detenidamente. Le tocó. Es decir, que lo que estaba haciendo Jesús era un acto de rebeldía al sentido común de cualquiera de los ciudadanos de esa época, incluso de la nuestra. Lo que no podía hacer jamás era tocar a alguien que tuviera lepra. Además, lo interesante es que si leemos los evangelios, veremos cómo Jesús no tiene necesidad de tocar a nadie para sanarlo. Incluso Él va haciendo milagros sin necesidad de tener ese contacto físico. Pero ahora que hay un leproso, hace precisamente lo que no es recomendado nunca, que es tocar a alguien. Y el evangelio explica esto, cómo Dios es alguien que quiere acercarse a las personas, sí le preocupa el estado de cada persona y sí se revela contra aquellos que simplemente se dejan llevar por la imagen de la gente. Él quiere acercarse y Él quiere tocar tu vida. Él quiere sanar. Así que si pensamos en cualquiera de las imágenes que hemos visto antes, vemos un juez que lo único que hace es acusar desde arriba con el dedo, pero sin tocar, manteniendo las distancias. Aquí vemos un ojo que todo lo ve, pero no hace nada, ni se inmuta, no sirve para nada. Y aquí vemos un Dios que vive en las nubes, que si ha creado todas las cosas, que si realmente es el diseñador de las personas y de la gente de hoy día, vive al margen, no le interesa para nada a estas personas. Lo bueno es ver que todos esos dibujos, todas esas ilustraciones provienen de nosotros, pero nada tienen que ver con lo que la Biblia enseña, porque lo que la Biblia enseña es que Dios se hizo hombre para venir y tocarnos.